Muy buenas tardes. Mi nombre es David Rojas Chacón. Eh, Mi número de carnet es 2126239 y sobre la tarea de teoría del Estado, de cómo podemos presentar una idea para reformar el Estado de Guatemala. Estas son mis conclusiones y esta es una pequeña disertación de cómo lo podríamos llegar a realizar. Son cinco ideas particularmente en las cuales nos vamos a centrar, em, que podría ser la descentralización del poder, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el combate a la corrupción y la educación y acceso a la información. Esto lo desarrollé de estas cinco formas que considero yo que son cinco formas en las cuales podríamos realizar un combate y a la vez podríamos tener un fortalecimiento eh, de toda la institucionalidad de Guatemala. Para empezar, de cómo podremos manejar esta información, podríamos implementar un modelo de gobierno, ¿verdad? De cómo podríamos descentralizar que promueva la participación ciudadana, fortalecer las instituciones democráticas y los elementos claves a esta propuesta son los siguientes. Como habíamos mencionado, la participación ciudadana, el descentralizamiento del poder, el combate a la corrupción y la educación y el acceso a la información, vamos a ir desglosando cada uno de ellos y a la vez voy a proporcionar algunos ejemplos de cómo lo podríamos manejar y realizar cada una de estas, empezando por la descentralización del poder. Para esto podría Guatemala adoptar un enfoque más descentralizado, más delgado de ciertas responsabilidades y recursos a nivel regional y local. Esto permitiría una toma mejor de decisiones más cercanas a las comunidades y lo que facilitaría una mayor participación ciudadana. Vemos que con cada uno de estos temas que estoy desarrollando, lo vamos a ir manejando conforme esto vaya avanzando, ¿verdad? Entre algunos de los aspectos que estoy mencionando, podemos tener el fortalecimiento de los gobiernos locales, que se podría fortalecer a los gobiernos municipales otorgándoles mayor autonomía. ¿Esto cómo? Con recursos para la gestión de los asuntos locales, que esto implicaría transferir competencias y responsabilidades en áreas como la educación, la salud, la planificación urbana, el transporte, entre otros puntos que iremos tocando. También entre la descentralización del poder tenemos la creación de consejos regionales. Se podría establecer la creación de consejos regionales que tengan autoridad y recursos para la toma de decisiones en temas de desarrollo regional, la infraestructura del mismo y el turismo, que este bien nos podría ayudar a fomentar el turismo tanto nacional como internacional. También podríamos trabajar en lo que es el medio ambiente y otros aspectos de interés común para varias municipalidades en varias regiones que nos podrían ayudar. La participación ciudadana. Se podría promover una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel local y regional, ¿verdad? Que esto nos podría lograr mediante la implementación de mecanismos la participación de las mismas. ¿Cómo lo podríamos obtener? Pues claro, lo podríamos obtener con presupuestos participativos, consultas populares y la inclusión de la sociedad civil en procesos de planificación y toma de decisiones, ya que con esto podríamos llegar a que la comunidad misma podría fomentar varias ideas de cómo podríamos mejorar en sí el área o la región en la que estaríamos trabajando los recursos naturales y explotar a bien, ojo con esto, la explotación a bien de todo el proceso, ¿verdad? De todos los recursos que se manejen en algunos ámbitos eh, como el turismo que hemos estado manejando.
La transferencia de recursos financieros. Esto es un tema muy importante. ¿Y cómo podríamos lograr esto? Bueno, pues lo podríamos establecer en un sistema de transferencia de recursos financieros más equitativo, donde se asignen mayores recursos a los gobiernos locales, regionales para el desarrollo de sus competencias y la presentación de servicios públicos, que esto permitiría una mayor autonomía financiera y reduciría la dependencia de los municipios hasta respecto al gobierno central. La descentralización administrativa, que eso también nos podría ayudar muchísimo, se podría descentralizar a la administración de los servicios públicos, permitiendo que los gobiernos locales y regionales tengan mayor control y responsabilidad de cada gestión. Estos son algunos de los ejemplos que se podrían realizar de la descentralización del poder de Guatemala. Es importante destacar que la implementación de la descentralización requeriría un marco legal adecuado, ¿verdad? Recursos financieros, suficiente capacidad institucional, que lamentablemente hoy por hoy está un poco mermada, ¿verdad? Y un proceso gradual y transferencia de competencias, responsabilidades. Ojo con esto, estamos indicando que podríamos trasladar toda esta información, todos estos procesos, todas estas responsabilidades a las municipalidades para que lo pudieran manejar, pero podríamos tener también una fiscalización completa sobre los recursos que estaríamos manejando, ¿verdad? Otro de los aspectos que mencioné al principio de cómo iríamos tratando serían el fortalecimiento institucional, ¿verdad? Es fundamentalmente fortalecer las instituciones del Estado para garantizar la transparencia y la redacción de cuentas y la eficiencia de la presentación de servicios. Quiere decir que esto podría implicar intervenir, capacitar, ver el desarrollo de recursos humanos y cómo lo vamos a lograr. Bueno, mejorar todo este sistema de control y auditoría y promover una cultura de integridad y ética en el servicio público. Ojo con esto, ¿verdad? Podríamos fomentar también la participación ciudadana. Todo esto lo estamos viendo en cómo podemos, en todos los aspectos que estoy narrando, ¿verdad? Y estoy exponiendo, podemos ver la participación ciudadana, que ojo, es muy importante tener en cuenta que la participación ciudadana es muy elemental para que nuestro nuevo sistema que estamos desarrollando podría funcionar, ¿verdad? Entonces, como estábamos explicando, fomentar en sí la participación ciudadana es muy esencial para una reforma exitosa. Ojo con esto, ¿sí? Tenemos que tener una reforma esencial y fomentar la participación ciudadana para que todo esto pudiera ser un éxito. Se pueden implementar mecanismos como presupuestos participativos, consultas populares, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y asegurar que cada voz de cada individuo sea escuchada, ya que con ideas podemos seguir avanzando y con esto podemos obtener mejores ideas y mejores logros en cada uno de los aspectos. Con esto también tenemos la transparencia y rendición de cuentas. Implementar la medida para aumentar la transparencia de la gestión pública, wow, sería genial, ¿no? Y con esto podemos fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, que esto incluye la publicación de información sobre el uso de los recursos. Ojo con esto, estamos incluyendo la información de todos los recursos que vamos gastando y tener acceso público a todas estas promociones. Igualmente, la participación ciudadana con una fiscalización y el establecimiento de mecanismos y de control y supervisión eficaces, esto podría llegar a ser algo excepcional. Continuando con esto, podemos tener capacitación y formación. Esto es lo más esencial. Capacitación y formación. Formación y capacitación.
Con esto vamos a ir avanzando poco a poco, brindando capacitaciones, formaciones continuas a los funcionarios públicos para fortalecer habilidades técnicas y éticas y de liderazgo, que prácticamente se ha ido mermando poco a poco el liderazgo en algunas comunidades. ¿Sí? Esto contribuye a mejorar la calidad de los servicios prestados, así como la toma de decisión informadas y basadas con evidencia. ¿Sí? Tenemos que recabar toda la evidencia posible y fomentar mejores decisiones para que nuestro plan vaya funcionando. También entre esto tenemos una simplificación administrativa. Implementar los procesos y trámites administrativos simplificados y eficientes. Hoy por hoy, todos nuestros trámites administrativos son tan engorrosos que es un dolor de cabeza. Pero con esto que estamos promocionando, podría ser implicar la reducción a una burocracia, eliminar trámites innecesarios, agilizar el proceso de atención al público, fomentar el uso de tecnologías de la información para facilitar la interacción con los ciudadanos y mejorar la eficiencia administrativa. ¿Sí? Necesitamos más herramientas, necesitamos que todo esto se le enseñe a la población para que esto pueda ir avanzando y avanzando y avanzando. Fortalecimiento del sistema de justicia. Mejorar la independencia, la eficacia y la accesibilidad del sistema de justicia, que hoy por hoy no contamos con esto. Ojo con esto, no contamos con un fortalecimiento de justicia que nos pueda dar una mayor participación. ¿Qué nos implica esto? Ok, vamos a este punto. ¿Qué nos implica? Nos implica fortalecer los mecanismos y la selección, la capacitación de jueces, magistrados, promover la especialización de los tribunales, modernizar los procedimientos judiciales, garantizar el acceso a la justicia de manera oportuna y de manera equitativa, que hoy por hoy no tenemos una justicia oportuna y equitativa. También tenemos la cooperación interinstitucional, que estamos hablando con esto. La cooperación interinstitucional, promueve la coordinación y la cooperación entre las diferentes instituciones del Estado. ¿Qué quiere decir con él? ¿Qué queremos decir con esto? Que esto incluye la implementación de mecanismos de un trabajo en conjunto de intercambio de informaciones, buenas prácticas, así como la aprobación y análisis estratégicos para abordar desafíos comunes, que prácticamente podemos tener diferentes aspectos, pero todos tenemos un desafío común, que tenemos que botar barreras para que esto pueda llegar a funcionar. Entre esto podemos tener el desarrollo de políticas públicas, fomentar la capacidad de formulación, de implementación y evaluaciones políticas públicas y efectivas. ¿Qué podemos llegar con esto? Con esto implicamos fortalecer los procesos de análisis de problemas, consultas públicas, diseño de políticas basadas en evidencia y monitoreo de evaluaciones de resultados. Estos son algunos de los ejemplos como podríamos realizar el fortalecimiento institucional. Es importante destacar que con el fortalecimiento institucional requiere de un enfoque integral sostenido con la participación de diversos actores, tanto del sector público como de la sociedad civil, ¿verdad? Para lograr los resultados duraderos y efectivos. Ahora bien, vamos con el punto más esencial de los cuales habíamos estado mencionando. ¿Cuál es este? El más esencial sería la participación ciudadana. La participación ciudadana es muy esencial para que podamos tener éxito en lo que estamos planteando y planificando. La participación ciudadana lo vamos a dividir en diferentes puntos, los cuales son de manera importante y eficaz para que podamos lograr. Entonces, queremos decir con lo siguiente: la participación ciudadana es fundamental, ¿verdad? Es fundamental en cada parte y en cada proceso que hemos ido viendo. Para fortalecer la democracia y para garantizar la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones, voy a presentar a continuación algunos ejemplos de cómo podría
podríamos fortalecer estos, ¿sí? Podríamos tener los presupuestos participativos, las consultas populares, los consejos de participación ciudadana, las audiencias públicas, las plataformas digitales, que es lo más importante, la educación cívica. Y entonces con esto vamos a entrar a los presupuestos participativos. Ojo con esto. La implementación de mecanismos de presupuestos participativos que permitan a los ciudadanos participar efectivamente en la asignación de recursos públicos, que prácticamente estamos totalmente fuera de esto, porque muchas personas que ya están a cargo no dejan que muchas personas conozcamos de cómo se invierten los fondos públicos. Esto implicaría la realización de consultas, asambleas públicas, donde los ciudadanos podrían promover, priorizar proyectos, programas y financiar con el presupuesto del gobierno, cosa que hasta el momento no podemos tener y optar a esto, ¿sí? También hablamos sobre las consultas populares. Claro, podríamos tener varias consultas populares de cómo podríamos manejar ciertos proyectos o podríamos manejar diferentes situaciones en las que podríamos priorizar lo que prácticamente nos está haciendo falta en este momento. Con las consultas populares tendríamos que promover la realización de estas mismas para que los ciudadanos puedan expresar su opinión y tomar decisiones sobre temas de intereses legales generales. Estas consultas pueden abordar temas como proyectos de infraestructuras públicas, políticas, cambios legislativos o cualquier otro asunto relevante para la comunidad, que es a bien la forma en las cuales se tendrían que trabajar. Pero todo esto queda de lado, ya que al llegar cierta minoría al poder, se basan solamente para ellos, por ellos y con ellos. Consejos de participación ciudadana. Crear con consejos o comités de participación ciudadana que actúen con espacios de diálogo y colaboración entre la sociedad civil y las autoridades gubernamentales. Estos consejos pueden estar conformados por representantes de diferentes sectores de la sociedad y tener la función de asesorar en la toma de decisiones, supervisar la implementación de políticas públicas. Bueno, vamos a entrar un poquito en esta parte. Dice que debemos de estar conformados por representantes de diferentes sectores, ¿verdad? De la sociedad. Ok. Con esto se puede ver que hay en algunos COCODES, ¿verdad? Que prácticamente están involucrados en algunas tomas de decisiones, pero en otras no tanto, ¿verdad? Que pueden llegar a ser limitantes para que ellos puedan llegar a conformar algún plan de trabajo y que no se pueda dar esto como tal. Audiencias públicas. Realizar audiencias públicas donde los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, plantear sus inquietudes, brindar una retroalimentación sobre proyectos de ley, políticas públicas o cualquier otra iniciativa gubernamental. Las plataformas digitales y redes sociales. Esto es muy importante para la participación ciudadana, ya que hoy por hoy estamos viendo un gran acceso a todo lo que son redes sociales y a plataformas digitales que podemos tener cierto tipo de información, pero hay algunas partes donde no se llega a contar con esta tecnología o no podemos llegar a tener acceso a redes sociales por diferentes causas, ya que en algunos servicios son elevados y hay personas que no pueden sufragar algunos gastos para bien este tipo de entretenimiento que se está dando. Pero muchas personas de escasos recursos no pueden llegar a tener un acceso total a las redes sociales. Una educación cívica, promover la educación cívica en las escuelas, que prácticamente hoy por hoy la educación cívica se está perdiendo totalmente. Ya no hay una educación cívica
en las cuales ya no se pueda generar y fomentar una ciudadanía informativa, ¿verdad? Eso es lo que podríamos incluir, podemos fomentar una educación comprometida que nos pueda enseñar los derechos, los deberes ciudadanos, la promoción de los valores democráticos y la formación de habilidades y participación ciudadanas que hoy por hoy no se está cumpliendo. Cada caso que podemos estar viendo este 25 de junio, de todas las personas, de los 17 millones de personas que estamos habitando Guatemala, tenemos un número limitante de personas empadronadas, de cuales de 9 millones de personas que están empadronadas, tenemos una gran abstención de votantes. Y esto, sabemos que esto es un deber cívico, ¿verdad? En los cuales podemos optar a tener un mejor cambio para nosotros y no lo estamos cumpliendo, ya que diferentes personas piensan que ir a votar es una pérdida de tiempo. Estos son algunos ejemplos de los cuales yo pude enfocarme y ver cuáles podrían ser los puntos más esenciales para poder llegar a la participación ciudadana. Conforme voy avanzando, daré también los puntos estratégicos de cuáles podríamos ir mencionando y cuáles podríamos ir fomentando. La participación ciudadana es importante, podría destacar la participación, debe ser también inclusiva, accesible y respetar la diversidad de opiniones, puntos de vista. Además, es necesario establecer mecanismos efectivos para asegurar las opiniones y propuestas de ciudadanos y que sean consideradas en tomas de decisiones. Ojo acá, habíamos mencionado que la educación tendría que ser, la participación tendría que ser inclusiva, ¿sí? Hoy por hoy, la inclusividad se está desviando para otras medidas y para otras formas, las cuales no se está enfocando que es una participación inclusiva, ¿sí? Podríamos, todo lo que hoy por hoy se llama inclusividad, lo estamos manejando de una manera conveniente para cierto tipo de personas y no para un ámbito general, que la inclusividad es muy importante para cada uno de nosotros, pero manejarlo de una manera esencial para que así podría ser una formación inclusiva. Como siguiente punto, y creo que este es un punto bastante importante, es un punto que creo que nos abate a todos, es un tema que hoy por hoy, día con día, estamos viviendo, que prácticamente nos está tomando, nos está alcanzando, nos está abatiendo, nos está aburriendo. No podemos luchar con esto. Creo que no se puede llegar más allá si no estamos de acuerdo o formamos parte de, pero en esta poca conclusión voy a debatir cómo podríamos tener o cómo podríamos llegar a combatir la corrupción desde algunos puntos técnicos que yo pude observar y que pude llegar a manejar acá en la información que estoy presentando. Este punto se llama combate a la corrupción. Entonces, ¿qué es la corrupción? La corrupción es uno de los principales desafíos que Guatemala, por lo que es vital abordar este problema de manera decisiva, inmediata y eficazmente. Se deben fortalecer los mecanismos de control, aumentar las transparencias en el uso de recursos públicos, promover una cultura integral. Además, es necesario establecer instituciones y mecanismos independientes para investigar y sancionar con puntos claves todos los actos de corrupción que hoy por hoy están matando al Estado de Guatemala. Daré algunos puntos que a mi criterio podrían ser algunos puntos que se podrían trabajar. Entre ellos está fortalecer el sistema de control y la supervisión,
fomentar la transferencia y acceso a la información, proteger a los denunciantes, promover la rendición de cuentas, implementar el sistema de contratación, promover la educación y la concientización, la cooperación internacional. Estos son algunos puntos que yo estaré manejando. Como primer punto que había mencionado, fortalecer los sistemas de control y de supervisión. Ok, vamos con esto. Implementar los mecanismos de control y supervisión más efectivos para prevenir y detectar actos de corrupción. ¿Esto qué incluye? Tenemos que fortalecer las instituciones encargadas de la auditoría interna y externa, así como promover la transparencia de la gestión de los recursos públicos. Esto es algo muy importante. Fortalecer la transparencia y acceso a la información, que hoy por hoy necesitamos tener un acceso a la información y es un trámite tan burocrático que desistimos de obtener esta información. Promover la transparencia de la gestión pública mediante la publicación de información relevante como contratos, presupuestos, informes de gastos públicos, entre otros. Además, garantizar el acceso a la información para que los ciudadanos puedan fiscalizar y denunciar posibles accesos de corrupción. Proteger a los denunciantes. Con esto vemos que podemos establecer mecanismos de protección para los denunciantes en actos de corrupción y garantizando su seguridad y confesionabilidad, que esto podría ser una gran iniciativa para que las personas que reportan casos de corrupción sin temor a represalias puedan efectuar sus denuncias necesarias. Pero es fundamental para la detección de las sanciones de los responsables. Promover la rendición de cuentas es algo que podría ser bastante eficaz para poder fortalecer el combate a la corrupción. Esto lo podemos hacer con el fortalecimiento de mecanismos de revisión de cuentas para que todos los funcionarios públicos sean responsables por sus acciones y que esto implicaría la investigación imparcial y la sanción efectiva de los actos de corrupción. Podríamos implementar también el sistema de contratación y adquisiciones transparentes, ya que ahorita podemos ver algún tipo de contratos, algún tipo de adquisiciones, todo lo podemos ver a través de la página de Guatecompras, pero vemos que a la larga de alguna licitación hay bastante tipo de compadrazgo y demás, entonces prácticamente esto es algo absurdo, ¿no? Que se le pueda dar el mejor contrato a alguien por parentesco o por compadrazgo. Estos son algunos de los ejemplos que se podrían combatir la corrupción, que es importante destacar que la lucha contra la corrupción, si no estamos todos en un enfoque integral y sostenido con la participación de diferentes actores, tanto el sector público como la sociedad civil, esto podría seguir siendo como lo que es el día de hoy, un circo totalmente llamado impunidad. También tenemos lo que es la promoción del desarrollo sostenible. Esto es algo muy importante, ya que Guatemala cuenta con una rica diversidad natural y cultural. Promover el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente es fundamental. Esto se puede implementar de diversas maneras y podemos implementar algo tan simple como una política que impulse la economía verde, la preservación de los recursos naturales y el turismo sostenible, generando así un empleo y desarrollo económico en armonía con la conservación del entorno. Veamos acá. En Guatemala tenemos diferentes festividades. Creo que una de nuestras mayores festividades, por bien decirlo, es la festividad de Semana Santa. Son unos días en los cuales se abarrotan playas, se abarrotan lugares turísticos, pero lamentablemente con esto hemos llegado a ver que nosotros mismos
generamos la empatía por ya no ir a ciertos lugares, ya que para estas épocas todo es elevado hasta un 200% sus precios. Entonces, ¿cómo lo podríamos manejar? Con una transición hacia energías renovables, promover la adopción de energías renovables como la solar, la eolítica, la hidroeléctrica, la geotérmica, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Fomento a la eficiencia energética, implementar programas y políticas para mejorar la eficiencia energética en sectores claves como la industria, el transporte y los edificios que pueden utilizar energías renovables. La conservación de recursos naturales es algo que hoy por hoy tenemos que implementar de manera inmediata para proteger y conservar los recursos naturales que hoy por hoy ciertos lugares se está haciendo un desforestamiento pero masivo, ¿verdad? ¿Cómo podemos proteger bosques, la biosferidad maya? Con esto lo podemos reducir con la creación de áreas protegidas, ya que prácticamente nuestras áreas protegidas son cada vez menos, ¿verdad? Eh, También podemos tener prácticas agrícolas sostenibles, una gestión adecuada de los recursos hídricos y la lucha contra la deforestación y la pérdida de hábitats, ¿verdad? Con esto también podemos promocionar la economía circular. Podemos también educar y educar y tener una buena concientización para promover esto y la Constitución sobre el desarrollo sostenible, tanto a nivel escolar como a nivel comunitario. Esto lo podemos incluir con una sensibilización para dar a conocer la importancia de prácticas sostenibles, ¿verdad? Promoción de la responsabilidad empresarial, esto tendría que ser un boom para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tendríamos que fomentar la adopción de prácticas empresariales responsables y sostenibles. Esto se puede incluir incentivos para la implementación de políticas ambientales y sociales, la transparencia de divulgación de información y la promoción de estándares internacionales de responsabilidad empresarial. También tendríamos que tener una planificación urbana sostenible, promover la planificación y el desarrollo urbano sostenible que incluya la creación de espacios verdes, la movilidad sostenible, la gestión adecuada de ruidos y la mejora calidad de vida de los residentes. Con esto doy por terminada estos puntos donde podríamos promover el desarrollo sostenible. Es importante destacar que el desarrollo sostenible requiere una visión integrada de la colaboración de diferentes sectores, ¿verdad? Incluyendo la sociedad, incluyendo el gobierno, incluyendo la sociedad civil, el sector empresarial, para lograr con esto un equilibrio total de cómo podemos mantener un ambiente y un bienestar social. Esto es lo más importante. Creo que entre uno de los temas, tanto la corrupción y este tema que voy a tocar en este momento, creo que son dos puntos esenciales. La educación y el acceso a la información. La educación la de calidad y el acceso a la información son fundamentales para empoderar a los ciudadanos y promover una sociedad más informada, más participativa. Con esto tenemos que mejorar los sistemas educativos, ampliar el acceso a la educación, promover la alfabetización que hoy por hoy hace demasiada falta. Tenemos un índice alto de analfabetización en nuestro país. Y garantizar a todos los guatemaltecos que tengan igualdad de oportunidades. Bueno, con esto de igualdad de oportunidades, lo podemos ver con personas que están en campo como personas que estamos acá en ciudad. Podemos determinar que personas de campo cuando vienen a ciudad son un poco marginadas, son un poco aisladas, son un poco, se puede decir, desechadas para un lado y se le da prioridad a los capitalinos.
eh, ampliar el acceso a la educación. Esto es muy importante y esto lo podemos interpretar con implementar programas y políticas que garanticen el acceso equitativo a una educación de calidad para todos, sin importar su origen, sin importar su origen socioeconómico, su género o ubicación geográfica. Es lo que estaba tocando anteriormente. Todas las personas en área de campo a la larga son excluidas con acceso a la educación. Esto puede incluir la constitución de infraestructuras educativas, la promoción de becas y los subsidios para la implementación de programas educativos a distancia y el fortalecimiento de la educación inclusiva. Otra vez escuchamos la educación inclusiva. Ojo, estamos hablando de la educación inclusiva, que es algo muy importante y no la inclusividad que se quiere dar a conocer y fomentar a partir de muchas situaciones que hoy por hoy se están dando. Mejorar la calidad de la educación es implementar medidas para mejorar esta educación, incluyendo la capacidad y la formación continua de los docentes, la actualización de los currículos educativos para reflejar la necesidad del siglo XXI, que prácticamente hoy no podemos llegar a tener la misma educación que hace 200 años como una educación que puede ser una educación mucho más avanzada, mucho más fluida, ahora con todos los términos de tecnología, no podemos seguir enfrascados en una educación de hace 200 años. No, ya no es posible manejar este tipo de fomentos educativos, ya que prácticamente toda la educación ha ido avanzando y nosotros no podemos mantener una educación de hace 200 años. El acceso a la tecnología es algo eh, tan necesario, ¿verdad? Tenemos que promover el acceso a la tecnología y la información y la comunicación para facilitar el aprendizaje y el acceso a la información. Esto incluye la interpretación de programas, la conectividad de escuelas. Prácticamente, si escuchamos algunas propuestas de gobierno, promueven internet, promueven becas, promueven conectividad para todos, promueven en fin, un cierto tipo de lineamientos que quieren llegar a las escuelas, pero si nos ponemos a pensar cómo van a lograr llegar a hacer todas estas propuestas, ¿verdad? Es algo tan para pensar cómo, de dónde y con qué recursos van a llegar para poder manejar todo este tipo de información si hace tiempo que no lo han hecho. Necesitamos también bibliotecas y centros de información, fortalecer y ampliar las infraestructuras, bibliotecas y centros de información para que sean espacios accesibles donde los ciudadanos puedan acceder a libros, publicaciones, recursos digitales y servicios de información. Ojo con esto. Lamentablemente en Guatemala no se tiene el hábito de lectura, no se tiene el hábito de buscar más información, no se tiene el hábito de cómo llegar a solventar el requerimiento de información que nosotros podamos llegar a necesitar para, para, para seguir nuestro conocimiento y tener un acervo cultural más allá de lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? La promoción de lectura, muchos, o la mayoría de personas, hoy por hoy, siendo personas ya de avanzada edad o algunas personas que inclusive pueden llegar a ser hasta profesionales, les cuesta mucho la lectura y fomentar la misma. Inclusive cuando están leyendo algún texto,
tienen a bien un poco de dificultad para lo mismo, ¿verdad? Eh, Fomentar la lectura desde tempranas edades, mediante campañas de promoción, actividades culturales y la creación de espacios de lecturas en escuelas, también tener comunidades y espacios públicos para fomentar más la educación del país. Acceso a la información pública, la educación cívica. Estos son algunos de los ejemplos que podríamos proporcionar para la educación y el acceso a la información. Con esto, estas que acabo de mencionar son algunas ideas que he podido observar y por eso me tomé el tiempo necesario para concluir con mi trabajo el día de hoy, para que yo pudiera tener a bien presentar un trabajo donde donde yo pudiera exponer algunos puntos de vista, donde yo me di a la tarea de buscar algún tipo de información de cómo se podía llegar a fomentar las reformas para un estado de Guatemala, y también recordar que cualquier proceso de reforma requiere un amplio consenso, un compromiso político, un compromiso sólido y poco a poco llegar llegar a tener estos cambios significativos y sostenibles para nuestra hermosa Guatemala. Doy por terminada mi participación con la tarea en teoría del Estado. Muchas gracias, licenciado. Espero a bien poder haber cumplido con los puntos requeridos para el tema que usted tuvo a bien ponernos a debatir, que eran algunas ideas que podíamos tener para fomentar el Estado, para reformar el Estado de Guatemala. Muchas gracias y con permiso.